Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Jorge Flores Gallegos, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo el agrado de haber sido invitado por la revista Derecho y Sociedad para que dé algunas ideas sobre la cláusula antielusiva general, la cual fue publicada mediante el decreto legislativo número 1422 último y que de alguna manera retoma o corta la suspensión desde el año 2012, y esto fue por la ley 30230. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi sensación con respecto a esta norma antielusiva? Que básicamente trata de combatir la ilusión, la simulación, las operaciones que de alguna manera graven, ¿no? O de alguna golpeen la recaudación fiscal del país. Evidentemente, esta es una norma muy controversial. Hay sectores institucionales, básicamente el sector público, que efectivamente dan una apreciación positiva de esta legislación, aparte de los organismos internacionales. Ahora, desde el sector privado, evidentemente, la cosa pinta de diferente forma. Ven una norma que, de alguna manera, antes de darles una visión, les genera incertidumbre. Yo creo que básicamente este contrapunto de posiciones se da por percepciones que no coinciden sobre la bondad de una norma antielusiva, en principio. Para un país, desde un punto de vista donde se requiere que sus finanzas estén bien establecidas, que se amplía la recaudación tributaria, la base tributaria, y que de alguna manera repercuta en una mayor recaudación, es bueno, es positivo. Para el país, para todos nosotros es bueno. El tema, la inquietud que genera es cómo se está regulado. Esa es la diferencia. Y cuando uno entra en el ámbito del cómo, genera incertidumbre. Y uno de los aspectos básicos que ha llamado la atención es que en la regulación se establezca la responsabilidad solidaria del directorio. Claro, ponen una fecha, 29 de marzo del 2019, que efectivamente confirmen o de alguna manera ajusten sus políticas de planificación tributaria. Pero esto no desde la adaptación del decreto legislativo 1422, que retoma la vigencia y aplicación de la norma 16 del Código Tributario, sino desde julio del año 2012. Esto evidentemente genera una preocupación porque evidentemente uno puede, como empresario o como grupo de empresarios o como directores, tener sus buenos oficios, su buena voluntad para de alguna manera hacer más eficiente la empresa, ¿no? Pero en realidad esta regulación choca desde mi punto de vista con derechos constitucionales, ¿no? Seguridad jurídica, y de alguna manera diluye el principio de la neutralidad jurídica, ¿no? Una política tributaria en el negocio, en el clima de negocios, en la libre iniciativa, en lo último que se tendría que estar pensando es en la materia tributaria. Pero de alguna manera esta regulación desborda y de alguna manera se convierte en un factor, en una decisión como parte de la toma de decisiones de una empresa. Ahora, entiendo que en la comisión del Congreso de la República hay un proyecto también para, de alguna manera, morigerar los efectos o la dureza de esta norma. Bueno, esto veremos cómo se define, pero lo concreto y lo real es que la norma 16, tiene plena vigencia. ¿Cómo enfrentar esta norma? No hay que enfrentarla, desde mi punto de vista, simplemente concentrarse en el giro del negocio de la empresa.
establecer sus prioridades en desarrollar, invertir capital y trabajo en el giro del negocio, lo que te va a generar renta. Y sí observar, ¿no? Sí observar en aquellas operaciones, digamos, que no son habituales, ¿no? Y por el monto, sí observar, digamos, antes de su celebración y ejecución, valorar los efectos tributarios de esta operación, que de alguna manera, ante un riesgo tributario, pueda golpear financieramente la empresa, no solamente con sus rentas, sino con sus ingresos futuros, ¿no? Entiendo que ese es, digamos, el parámetro, pero desde mi punto de vista, esta norma le va a hacer bien al país, pero en la medida en que efectivamente se regule de forma razonable y caso por caso. Ahora, otro elemento que también llama la atención es que esta, digamos, aplicación de esta norma no lo puede hacer ningún funcionario de SUNAT en un proceso de fiscalización de forma individual, ¿no? Digamos, cogiendo modelos del extranjero, particularmente España, que es el país donde ha sido el referente de alguna manera, o la fuente inspiradora para la creación de esta norma, para algunos entendidos, es el tema de la comisión revisora. Ese es un tema también, como sabemos, inquietante, ¿no? En un proceso de fiscalización existen requerimientos y en función a la información que uno le da, el funcionario puede de alguna manera merituar, ¿no? Evaluar de que aquí existen simulaciones, existen, digamos, actos elusivos, existirían de alguna manera mérito para calificar otros tipos de operaciones que efectivamente están evadiendo o están sacando ventajas impropias, ¿no? de las operaciones. Entonces, este funcionario tendría que ir a una comisión para que poder evaluar si es posible aplicar o no la norma 16. Ustedes comprenderán que conocer eso para el contribuyente le genera toda una incertidumbre. Hasta de alguna manera puede paralizar sus operaciones, sus estrategias de negocio, ¿no? Entonces, y la comisión revisora lo convoca al contribuyente y da sus escargos. En función a un plazo determinado, saca un informe. Ahora, evidentemente, el contribuyente no tiene manera o forma de impugnar ese informe, porque es parte de, digamos, documentación que se va generando en un proceso de fiscalización. La única oportunidad será en la medida que se cierre el proceso de fiscalización, y esto, como sabemos, es cuando efectivamente emite previamente, en ser el caso, sus conclusiones y emite la resolución de determinación que efectivamente cierra digamos, el proceso de fiscalización. Y ahí podrá tener la oportunidad de poder impugnar, digamos, si le han aplicado o no la norma 16. Y esto es un proceso donde puede durar, en términos concretos, más de un año, ¿no? Básicamente para una fiscalización definitiva, y en tanto que se haya suspendido el plazo, puede ser más de un año, ¿okay? Estos aspectos, de alguna manera, inquietan a un empresario, ¿no? A un cuerpo directorio. Y otra pregunta interesante es si los directores de alguna manera se asignan, si la administración tributaria emite la digamos, resolución de asignación de responsabilidad solidaria a todo el cuerpo colegiado, en el caso de que efectivamente aplicó un plan de planificación tributaria indebida, ¿no? O agresiva, como algunos les gusta llamar, ¿con qué patrimonio responderían? Como cuerpo colegiado en sí mismo no tiene un fondo, se deduciría que sería con el patrimonio individual de cada director,
¿no? Ese es el tema. Esta incertidumbre, ¿okay? Esto golpea la seguridad jurídica de los directores. Y yo, desde mi punto de vista, creo que las empresas tienen que ser muy rigurosas en sus planificaciones tributarias, establecer claramente los tipos y naturaleza de las operaciones. Justamente ahora más que nunca, con la norma, el artículo 57, que establece el desarrollo y el concepto del devengo, donde ahí prima el fondo sobre las formas, ¿no? Sobre la realidad de las operaciones, para el reconocimiento de los ingresos, tanto en las transferencias como en las prestaciones de servicio, aplicando, digamos, el método que reconozca cabalmente la naturaleza en la prestación del servicio. Muchos temas. Yo solamente quiero terminar con una idea central. No temamos a esta norma, a esta cláusula anteelusiva general, pero sí exigirle a las autoridades que den las normas claras. En la medida que las normas estén claras, que exista de alguna manera una línea de actuación propia de la administración tributaria en cuanto a su aplicación, a su ejecución, esta norma, en última instancia, solamente estará destinada a aquellos que efectivamente y dolosamente realizan operaciones elusivas, simulaciones para sacar ventajas tributarias, y no de aquellos que realizan una planificación tributaria bien entendida, en el sentido de solamente no pagar más de lo debido, solamente pagar lo que efectivamente te corresponde a tus operaciones. Bueno, me despido, será para una próxima oportunidad, y yo les agradezco a la revista Derecho y Sociedad. Sigan así, tienen todo mi apoyo, y este medio sirve para difundir conocimiento y seremos un mejor país. Hasta la próxima.